Yo empecé viajando con mis padres y mis dos hermanas, todos amontonados en el coche, en el SEAT 124 aquel, viajando por toda España, haciendo camping, era cosa más rústica. Y ahí empecé un poco a descubrir los que me gustaba ir a sitios distintos y me gustaba sobre todo comer cosas distintas a las que comía en mi casa. Luego ya empezamos a viajar más fuera de España, pero empecé un poco eso, recorriendo España, haciendo camping. Para mí fue muy importante el Erasmus, por ejemplo, la experiencia de estar 4 meses viviendo en Holanda y conociendo gente de toda Europa, ¿no? Que como estábamos allí reunidos estudiando o pasándolo bien, eso me motivó a decir, ostra, hay más cosas más allá de España y luego estuve, gracias a eso, trabajando en Malasia un año y luego otro año en Turquía y claro, aquello me abrió los ojos a las realidades que hay en el mundo y a querer conocerlas. A mí el de África, un año viajando por África, porque aunque había viajado antes, siempre habían sido viajes más cortos y por tanto implicaban mucha menos preparación y mucho menos renunciar y sacrificar cosas. Entonces el de África sí que me marcó mucho, incluso me cambió muchas cosas de mi manera de ver la vida. En mi caso fue el viaje que hice en la Ruta de la Seda, igual un poco por lo mismo que decías, ¿no? Es ese viaje iniciático que de repente es la primera vez que te enfrentas tú solo al mundo, a muchas culturas diferentes, muchas situaciones políticas, geográficas, entornos diferentes y aprendes a convivir con ellos, a disfrutarlos y en mi caso pues fue la Ruta de la Seda, Asia Central y estoy deseando llevar a Iciar a visitar esa zona. ¿Cuándo? Pronto. Elegimos África porque Pablo había vivido en Malasia, entonces conocía un poquito más Asia. Bastante, bastante. Puedes decirlo, puedes decirlo. Y yo había viajado más a América y los dos conocíamos bastante de Europa y Oceanía estaba muy lejos, nos quedaba África. Y además nos creíamos todavía jóvenes y pensábamos que era el continente más complicado y más duro para viajar. Entonces había que hacerlo cuanto antes. Lo que no preparamos muy bien fue el tema económico, tal vez. No investigamos muy bien cuánto nos iba a costar ese viaje y acabó siendo un viaje bastante caro. De gastos diarios, por ejemplo, nos gastamos gastos mensuales 700 euros, ¿no? De alojamiento, comida, transportes, alguna actividad. De media. De media, ¿no? 700 euros es bastante caro, pero incluyendo billetes de avión, seguros, tal, salió a una media de 1.000 euros por persona por mes. Es decir, 12.000 euros por persona. Es decir, África, a pesar de que sea un continente más pobre, menos desarrollado económicamente, es bastante caro, sobre todo en las actividades como visitas a parques naturales, que las tienes que hacer, o actividades como senderismo por algunas montañas muy salvajes, las tienes que hacer, o visita algunas etnias que las tienes que hacer, por algo vas a África, ¿no? O sea que puede resultar bastante caro África como continente. Angola. Seguramente porque me habían hablado fatal de lo complicado que iba a ser, de lo mal que me iba a tratar la gente y sin embargo fue uno de los países donde mejor me he sentido tratada, donde más cercana a la gente, donde más fácil era hablar con ella y compartir y seguramente es eso, que depende de dónde vengas. Cuando vienes de un sitio, veníamos de Namibia donde todo era completamente distinto, había muy poca gente, había mucha gente, muchas etnias si quieres, pero era mucho más complicado. En cambio llegamos a Angola un poco con el miedo de lo que te ibas a encontrar y lo que nos encontramos fue súper buen rollo y esa fue la sorpresa. Luego el país, tampoco estuvimos mucho tiempo, pero el país está hecho polvo, hay muchísimo contraste de riqueza y pobreza, de lujo y de miseria y todo eso yo no me lo esperaba, con lo cual fue una sorpresa. Pues yo casi por los mismos motivos, Irán, ¿no? Que creo que tenemos una idea
totalmente errónea y equivocada de lo que nos espera en ese país, y una vez llegamos allí nos encontramos amabilidad, gente abierta, hospitalidad y nada de ese fanatismo religioso excluyente que nos venden los medios de comunicación. Es divertida ahora que me acuerdo, pasados los años, que estando en India, en Varanasi, fui a comer con mi compañera de viaje en aquel momento y comimos y nos tomamos un batido, un lassi, y sin darnos cuenta había sido un batido de cannabis. Y íbamos a coger un tren y acabamos teniendo que ir a un hospital, que eso sí que fue la experiencia de broma más friki de mi vida, un hospital en India. Y hasta que el médico nos dijo, lo que os pasa es que tenéis una intoxicación por cannabis. El ataque de risa fue tal, yo creo que nos duró 6 días. Cada vez que alguien mencionaba los lassi, yo lloraba de la risa. En su momento no tuvo ninguna gracia, tengo que decirlo, pero ahora sí, ahora me río, bueno. Hombre, a mí me gustaría añadir que llegaron a escribir una nota diciendo que por favor, que les habían envenenado, que se llamaban Iciar y Olga, y que si pasaba, no me acuerdo muy bien. He hecho la versión corta porque la nota da para una novela. Efectivamente. Yo la graciosa que tenemos, digamos, la que se me ocurre así es en Madagascar, cuando estábamos paseando por la capital, Antananarivo, y nos vinieron un par de chicos de 14, 15 años y nos dijeron, a ver, pasaporte, y nosotros dijimos, pero bueno, estos que son unos timadores, unos yo qué sé, y dijimos, no, pasaporte nada. Y entonces a los pocos segundos, de repente un grupo de chicos de 14, 16 años, igual tenían más, pero como tienen esa fisonomía asiática, parecían muy jóvenes, y nos empezaron a intimidar un poco, como que les teníamos que dar nuestro pasaporte, y nosotros pensábamos que nos querían robar el pasaporte porque te advierten de los peligros, ¿no?, de ir con tu pasaporte y todo eso. Total, que no se lo quisimos entregar y llamaron al jefe, y el jefe era uno con unas gafas así de espejo, como repeinado, con una chupa de cuero, como un chulo de película de serie B cutre. Dijo que sí, que le tenéis que dar, esto es la policía secreta. Y sacó el carnet, que era como una fotocopia plastificada que ponía que eran policías. Sí, entonces nos negamos completamente y dijimos, esto es una broma. Pues os vamos a llevar a la comisaría. Y dijimos, a la comisaría queremos ir, precisamente. Total, que nos llevaron rodeados así en un círculo a Iciar y a mí, nosotros pensando, nos van a dar el palo, esto nos meten por un callejón aquí, nos violan, nos roban. Total, que nos llevaron efectivamente a la policía y pues nos llevaron al jefe, al comandante, lo que fuera, y efectivamente nos explicó que esa gente eran policías, que allí no tenían los medios que teníamos en Europa, que si nos piden el pasaporte se lo teníamos que haber enseñado, y que bueno, pues enseñamos el pasaporte y ahí quedó la cosa. Pero fue una situación, ahora nos reímos efectivamente, pero fue, bueno, curiosa. Estábamos en Madagascar, en un pueblo bastante remoto al que habíamos llegado en un taxi Bruce, y ese nos dejó allí por la mañana y el siguiente no pasa, supuestamente, porque en África nunca se sabe, hasta por la tarde, bastante tarde. Entonces nos fuimos a dar un paseo, y en ese paseo salimos a las afueras del pueblo y vimos unas tumbas que en esa zona son muy famosas porque están pintadas con los gustos del difunto, ¿no? Y estamos dando un paseíto por ahí y rondando, bueno, y no sabemos muy bien qué, aparecieron unos fulanos allí, unos individuos, y no sabíamos, ellos no hablaban francés, nosotros no hablamos malgache más que unas palabras, y no sabíamos qué estaba pasando, pero no tenían cara de que estuvieran muy a gusto. Con lo cual nos encontramos de repente como con 20 personas a nuestro alrededor que nos escoltaron amablemente hasta el pueblo y nos hacían preguntas que no sabíamos responder, hasta que llegamos al pueblo donde estaba yo creo que era el maestro, ¿no?, el alcalde o alguien importante que sí hablaba francés, y que nos explicó que ellos pensaban que estábamos intentando robar huesos de las tumbas y que claro, con los muertos no se juega.
Y lo único que salió un poco a nuestro favor es que dijimos que no éramos franceses. Y con eso ya se relajaron los ánimos y salimos indemnes de aquella. Y para la próxima entrevista os contaré el accidente que tuvimos de coche en Gabón con una camioneta llena de bombonas de butano. Pero estamos aquí. Salió bien. Porque creo que la imagen que tenemos del mundo, de los países que lo componen, es muy diferente de la realidad que realmente es. O sea, los medios de comunicación, lo que leemos de los países, lo que vemos por internet o por la televisión, es bastante diferente de lo que luego realmente nos encontramos de los países. Solo viajando a esos países es como podemos llegar a tener un conocimiento o una percepción más real, más personal de lo que realmente pasa en ellos. A mí me pasó, como comentaba antes, en Irán, por ejemplo. No tiene nada que ver lo que creemos que sucede en ese país con lo que realmente sucede. Entonces, viajando a esos países, a esos o a cualquier país, es como realmente los conocemos o empezamos a conocerlos en realidad. Y para comer cosas distintas. Para las mujeres, la copa menstrual, porque te ahorras no solo preocupaciones, sino llevar en tu equipaje las compresas, los tampones o lo que utilices. A mí me gusta siempre llevar en el equipaje, de mano además, unos tapones para los oídos. No solo para dormir en los dormitorios cuando hay alguien que ronque o haga ruido, sino cuando vas en un transporte público como pues una furgoneta, un autobús, y haya música tronadora y te apetezca desconectar un poquito del entorno, ¿no? Te ponen los tapones y que pongan lo que quieran. Y en países poco desarrollados, llevar las uñas muy cortas para evitar toda la porquería. Sí, porque muchas veces es que no te lavas tantas veces como haces en tu país de origen. Sí, 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 sin duda. Y de hecho estoy seguro que va a haber, en mi caso, un tercer gran viaje, ¿no? De dejarlo todo y largarme a viajar. Porque viajar te aporta tantas cosas, ¿no? Estás cada día en un sitio diferente, conociendo gente diferente, culturas diferentes, probando comida distinta a la habitual, sales de una rutina que tal vez te cansaba en tu vida habitual, ¿no? Y cuando vuelves, el regreso es duro, ¿no? Pero es duro porque te encuentras con tus amigos y les preguntas, oye, ¿y qué hay de nuevo? Tal, y te dicen, no, aquí como siempre, tal, el Barça ganó ayer, o igual no sé quién lo ha dejado con su novia, o no hay grandes novedades, ¿no? Y tú vienes cargado de energía, cargado de positivismo, con energías renovadas y con ganas de hacer las cosas igual un poco más a tu manera, ¿no? No tanto como te dicta la sociedad o tu entorno. Entonces a mí me parece una experiencia totalmente positiva y sin duda la voy a repetir. Yo también. Yo volví del viaje de África con una enfermedad que me trajo directamente al hospital, a urgencias, del aeropuerto a urgencias. Estuve un mes ingresada y allí me preguntaban las enfermeras, ¿pero te mereció la pena? Y yo decía, desde luego. Y me iría mañana otra vez. Por lo que decía Pablo, porque es para mí sobre todo he disfrutado tanto, sobre todo de ser dueña de mi tiempo y de elegir dónde voy, qué hago y qué no hago, y no estar sometida a todas las reglas y las convenciones que tenemos aquí, que merece la pena y repetiría cuando nos vamos. Pues cuando ahorremos un poquito de dinero, pero Pero poco. enseguida.